tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de laboratorio de polígrafo. Vamos a ver o a continuar con lo que habíamos estado viendo en la sesión anterior, que fue lo de las preguntas irrelevantes de estimulación, relevantes. Eh, en este caso nos quedamos en lo que eran las preguntas eh, relevantes, y en relación con lo anterior es importante tener en cuenta algunas características de esta clasificación de las preguntas relevantes. La pregunta debe ser practicada de una manera directa con relación a los hechos materia de investigación, y siempre buscando establecer de la participación directa del sujeto que está siendo examinado. Un ejemplo de preguntas relevantes primarias pueden ser las siguientes: ¿robó usted parte o todo el dinero que fue reportado como perdido? ¿Consumió usted alguna droga ilegal en el último año? En relación a la pregunta relevante secundaria, es importante resaltar que lo que busca es establecer si existió por parte del examinado una actividad secundaria o una colaboración o cooperación en los hechos materia de investigación. En relación a la pregunta relevante secundaria, es importante resaltar lo que se busca lo que se busca es establecer si existió parte del examinado por parte del examinado una actividad secundaria o una colaboración, como ya lo habíamos mencionado, cooperación en los hechos. De la misma manera busca tener claridad del conocimiento del delito por parte del examinado, esto con relación a si observó o escuchó algo con relación a los hechos materia de investigación. Unos ejemplos claros de la pregunta relevante podrían ser: ¿colaboró usted intencionalmente en el robo de los cheques reportados como perdidos? ¿O sabe usted con certeza quién robó parte o todo el dinero reportado como perdido? La pregunta relevante o de sacrificio es más una introducción para el examinado que lo que prepara para más adelante cuando lleguen las preguntas relevantes. Para tener una idea de este tipo de pregunta, un ejemplo que nos ilustrará para identificarla es: con relación al presente examen, ¿contestará usted con la verdad a mis preguntas? Y bueno, pues de ahí continuamos con lo que es la pregunta sintomática. En lo que refiere a la pregunta sintomática, a la cual también se le denomina excluyente, tiene como característica más importante el poder descubrir si el sujeto examinado presenta una preocupación exagerada a causa de otra situación o al delito que es materia de investigación. Cabe anotar que ese tipo de preguntas son estudiadas en la parte de la recolección de datos, no obstante no tienen una evaluación numérica. Una pregunta sintomática está diseñada de la siguiente manera: ¿entiende usted que no le haré ninguna pregunta diferente a las que hemos repasado? Y posteriormente tenemos la pregunta comparativa. Eh, Recuerden que en la sesión pasada estuvimos poniendo los tipos de preguntas, y de ahí desglosamos lo que eran las preguntas relevantes. Bueno, después de las preguntas relevantes estamos continuando con los tipos de preguntas que teníamos. Ya pasamos la sintomática, ahora vamos con la comparativa. Esta fue preestablecida con el objetivo de proteger el examinado inocente. La misma de la pregunta comparativa es que produzca una respuesta mayor en la parte fisiológica en las personas con respuestas veraces. Por lo anterior, estas respuestas se comparan con las respuestas fisiológicas de las preguntas relevantes, y así poder determinar el grado de veracidad. En la actualidad existen dos clasificaciones de las preguntas comparativas, que es la pregunta comparativa de mentira probable y la pregunta comparativa de mentira dirigida. Para estructurar la pregunta de mentira probable, partimos con la premisa que se realiza de una forma abierta, en donde es muy probable que el examinado al contestar mienta. Por lo general se debe hacer sobre un tema muy amplio o general, que en un alto porcentaje un individuo alguna vez haya podido cometer esa conducta con relación al tema que se le está preguntando. Por ejemplo, ¿alguna vez le robó usted dinero a alguien? Y de acuerdo a lo anterior, es importante profundizar en el tema de la técnica de la entrevista o interrogación,
Y dentro de la entrevista poligráfica podemos concluir que es la técnica por medio de la cual vamos a obtener información que el entrevistado estaría dispuesto a entregar. Este procedimiento es muy importante dentro de la prueba poligráfica, porque es la preparación y el debido acontecimiento mental y psicológico del examinado, lo que se denomina el set psicológico. Las partes más importantes dentro de un examen de poligrafías son la entrevista, pretest, toma datos fisiológicos, análisis de datos fisiológicos y diagnóstico. Por último, en la entrevista post-test. Al realizarse estas diferentes etapas, el poligrafista deberá realizar un análisis detallado de otros aspectos que son muy importantes y relevantes al momento de evaluar en conjunto la prueba, como lo son el interrogatorio, el cual es la forma por la cual el examinador busca la forma de obtener la mayor información que el interrogado no estaría dispuesto por ninguna razón a suministrar. El lenguaje verbal proporcionará indicios importantes como lo son la elevación de la activación, demostraciones de emociones que vienen acompañadas de buscar distanciamiento del emisor con su discurso. Bueno, pues esta parte a fin de cuentas nos sigue explicando lo que son los tipos de preguntas. Nos habíamos quedado en las relevantes, terminamos de ver lo que son las relevantes y continuamos con lo que fue la pregunta sintomática y la comparativa. Y pues ya después nos estuvo hablando o estuvimos viendo pues la importancia de profundizar en el tema de la técnica de entrevista o de interrogación, precisamente cómo vamos a trabajar con la parte entrevistada, cómo vamos a estar llevando a cabo pues ciertas entrevistas o ciertos estudios como lo es la entrevista pretest y la entrevista post-test, o sea, antes del examen y después del examen poligráfico, y qué preguntas podemos llevar a cabo para pues precisamente para ver cómo está reaccionando, para ver qué situación es la que está viviendo pues el entrevistado, si hay preguntas que lo incomodan, si hay inclusive pues vamos a estar viendo pues el grado de mentira que puede estar realizando, como lo vimos o como lo mencionó aquí alguna diapositiva, que podíamos hacer preguntas en donde sabemos que va a mentir y vamos a ver pues cuáles son parte de sus reacciones. Por ejemplo, alguna vez la pregunta que decía que si alguna vez le robó dinero a alguien, yo creo que todos hemos pasado por eso, por ejemplo en la etapa de niños. eh, yo creo que alguna vez le llegamos a robar el cambio a nuestra mamá, a nuestro papá o algún familiar que nos mandó algún mandado, algún alguna petición y nos quedamos con el cambio. Entonces alguna vez lo hicimos y el decir no, pues ahí es una mentira, ¿no? Yo creo que alguna vez hasta de manera accidental hemos robado algo. Entonces pues pues hay que buscar así temas en donde podamos pues sacar alguna mentira y ver cuál es la reacción tanto fisiológica como psicológicamente hablando, y en especial las cuestiones gesticulares. Entonces pues todo esto es muy importante. Pues hasta aquí nuestra sesión de poligrafía. Espero que todo esto les sirva. Es un poquito más teórico, las diapositivas vienen un poquito más cargadas de información, pero todo va encaminado todavía a los tipos de preguntas que debemos realizar durante el examen poligráfico. Pues sin más por el momento, me despido, que tengan un excelente día, una excelente semana, saludos a todos.